Muy buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí. Soy Miguel Ángel de Rus, editor de MR Editor. Nuestras disculpas por empezar un poco tarde, no ha sido posible empezar a la hora. Muchas gracias a la Semana Negra de Gijón por invitarnos un año más. Es la 11ª edición que presentamos las novedades de MR Editor y gracias al público que tan amablemente estáis aquí participando con nosotros y haciendo que esto sea maravilloso. Quiero presentaros a Jesús Salviejo. Jesús Salviejo es el autor del libro En el desván de las caracolas. Se ha estado hablando aquí antes de literatura hispanoamericana y pocas personas podrían hablar mejor de ella en el planeta que Jesús Salviejo, que no solo la conoce perfectamente, sino que estudió guión de cine en San Antonio de los Baños, que ha estado allí estudiando con los mejores escritores y que hizo después de una presentación con nosotros, Chancoro, sobre la Revolución de los Claveles, presentó esta novela, En el desván de las caracolas, que tiene mucho que ver con Hispanoamérica y sobre todo con Cuba. En el desván de las caracolas es una novela que comienza en la posguerra española. Es una novela sobre el extraperlo, por un lado, entre Valladolid y Santander, pero es una novela también en la que hay una muerte, en la que está presente no solo la posguerra española, sino la Segunda Guerra Mundial, y también está presente una huida a Cuba. Jesús, lo primero, brevemente, cuéntanos más o menos cuál ha sido tu recorrido como autor. Como autor, el recorrido ha sido casi como el de cualquier otro autor, un recorrido de infancia que empieza con las historias que te cuentan tus padres y tus abuelos. Y digo como autor porque ahí es donde empiezas a ensayar tus primeras narraciones, tus primeras formas de contar. En el mundo editorial, tú lo sabes mejor que yo, empezó con pequeños cuentos, después publiqué una novela que es No sorprende la lluvia, de la cual En el desván de las caracolas es una reescritura, y como paso previo para entrar en este mundo editorial apasionante y complejo que es el del libro, lo hice a través de Chancoro, en efecto. Y a partir de ahí se ha ido abriendo toda una ventana de posibilidades. Decías muy bien que soy quizá el mejor ejemplo de todo lo que han estado hablando Juan Cruz y el resto de los contertulios de la mesa anterior. Soy un autor mestizo dentro del mestizaje, formado como historiador de América en la Universidad de Valladolid, pero después formado como narrador especialmente en la Escuela Internacional de Cine de La Habana, en la que tuve la oportunidad de compartir, como tú muy bien has dicho, con algunos de los mejores dramaturgos de aquel momento. Estoy pensando en Senel Paz, estoy pensando en Abilio Estevez, estoy pensando en Laura Jubrías, en múltiples autores que además venían de la larguísima tradición de la gran literatura cubana, como eran Dulce María de Loynaz, Guillermo Cabrera Infante, al que también se ha aludido antes. Bueno, en el desván de las caracolas, ¿por qué fin de la Guerra Civil Española y el extraperlo entre Santander y Valladolid? Pues muy sencillo, porque cuando estaba estudiando en la Escuela de Cine de La Habana, una de las primeras experiencias fue percibir de una manera muy clara una frontera temporal y una frontera narrativa, que era el propio hecho de la supervivencia de esa revolución cubana en medio de un mundo que estaba presionando desde todos los lugares para que aquello cambiara. La sensación está de frontera temporal, de frontera también ideológica, de frontera histórica. Me interpeló a las muchas memorias que me habitaban, entre ellas la memoria de mis padres y de mis abuelos. Entonces, el hecho de que ellos vivieran en una frontera también histórica, como fue la posguerra, la guerra civil y la posguerra en España, y que yo me tropezara con muchas de esas memorias en muchas de las personas que conocí en La Habana, muchas de ellas exiliadas allí, hicieron que de inmediato y de manera natural ese diálogo se diera, y ese diálogo dio como resultado En el desván de las caracolas. ¿Y por qué justamente el extraperlo de tabaco entre Santander y Valladolid? Pues porque yo protagonicé también un pequeño momento de bolsa negra, como decían en Cuba, de extraperlo, también con tabaco, curiosamente,
Y eso me remitió a un recuerdo apasionante que guardo de la memoria de mi madre, que con 13 años protagonizó, como muchas niñas y muchos niños condenados a ser adultos en aquella época, en el año 41 en concreto, esa cadena del extraperlo que iba desde Valladolid hasta el norte. Muchas veces llegaba aquí, a Gijón, otras veces llegaba a la costa gallega, otras veces a Euskadi y otras veces a Santander. De Santander eran mis padres y ellos compraban el café de extraperlo en la zona de Medina del Campo, después tomaban el tren nocturno hacia Santander y allí lo intercambiaban por tabaco, que curiosamente era aparte de un viaje tremendamente peligroso, no ya porque te podían atrapar los policías de la época, que eran llamados brigadillas o abisinios, que muchas veces era gente privada, auténticas policías privadas, sicarios al servicio de las empresas que transportaban la mayoría de las mercancías dentro de la red de ferrocarril de aquella época, sino también por los propios contrabandistas que actuaban a otro nivel. Y si a eso le añadimos además el hecho de ser mujer y de ser una niña o prácticamente una preadolescente, la cantidad de riesgos que asumían eran terribles. Llegaban a Santander y allí lo intercambiaban por tabaco, cuando a la primera parte de la Segunda Guerra Mundial era tabaco alemán. A partir del año 41-42 empieza a ser tabaco americano porque, lógicamente, la guerra está cambiando de orientación. El estopín de la bomba es una muerte. Sí. Cuéntanos algo más de la muerte, si es que se puede contar algo. Bien, esto no le ocurrió específicamente a mi madre, pero sí tuve oportunidad de conocer a personas que se habían visto implicadas en sucesos que dentro de este mundo del extraperlo, que no solo era un mundo de crimen, era también un mundo de crimen y de oportunidad. Mucha gente logró sobrevivir a través de ello. Sí que se encontraron, a veces de manera accidental, a veces por pura supervivencia, teniendo que cometer un asesinato para salir adelante. Y uno de esos asesinatos que se produjeron en el mundo del extraperlo del año 41 es el que da pie y desencadena toda la narración. ¿Y cómo explicamos rápidamente cómo se divide o cómo se esparce un grupo de personas? Pues muy sencillo, como suele suceder en toda historia. Se produce un crimen y las personas que son testigos de ese crimen y al mismo tiempo comparten parte de la responsabilidad o creen compartir parte de la culpabilidad, intentan huir de esa culpa, de esa responsabilidad. A partir de ahí, cada uno elige su particular exilio. Dos de ellos van a elegir el exilio interior dentro del tremendo y gris mundo de la dictadura franquista de los primeros años y, por contra, uno de ellos va a elegir el exilio exterior y es el que le va a llevar a La Habana, donde se abre la narración, como decían en la mesa anterior, a otras formas narrativas y a otros paisajes. ¿Quién gobernaba en Cuba en esos momentos? Bien, en esos momentos estaba Machado, creo, todavía, en el año 40, ¿no? Va a ser después cuando llegue, la historia recorre ese mundo de machadiano, pero también el mundo de Batista posteriormente y, por supuesto, el mundo de la revolución y de la post-revolución. Vale, y está nuestro huido español, está en Cuba, pero también hay una guerra mundial al mismo tiempo, que también influye en tu relato. En efecto, igual que este suceso, este crimen estalla y hace que las tres personas que estuvieron en torno a él sigan caminos muy diferentes, uno de esos caminos acaba, como decía antes, en La Habana, y La Habana del año 40, de los años 40, era una Habana de contrabandistas, pero también era una Habana de espías. Y una Habana en donde se estaban lidiando muchos de los aspectos de la Segunda Guerra Mundial. Allí este hombre va a conocer a un sujeto muy peculiar y a la hora de intentar huir de su pasado se va a jugar el pasado y el nombre a un lance de moneda, con un considerable riesgo. Explícamelo. Se juegan el pasado y el nombre. Cuando uno está huyendo de un crimen que le persigue y está bastante pasado de ron, le puede parecer una idea magnífica jugarse el pasado y el nombre con otro sujeto para poder vivir el resto de tu vida bajo otra identidad diferente. Ya, pero a mí se me ocurre, hombre, se puede dar la circunstancia de que la persona con la que cambias tu nombre y tu pasado lo lleve mucho peor que tú.
En efecto, esa es una de las jugadas que tiene el azar. De alguna manera, el lance que persigue este personaje, que se llama Benigno Hierro y que tiene que cambiar su nombre por Héctor Paz, no dejan de ser las dos caras de esa moneda, solo que es una moneda trucada como la mayoría de las veces en la vida, en la que si sale cara mal y si sale la otra cara, peor. No recuerdo quién decía que lo malo de cometer un crimen es la cantidad de libros que tienes que escribir para demostrar que no fuiste tú el culpable. Y aquí al final hay dos novelas. En el desván de las caracolas en realidad son dos novelas. En efecto, dos novelas, dos tipografías, dos narradores que lo que hacen es complementarse, construyen un árbol sinuoso en el que van explicando por un lado la vida de los protagonistas de ese primer crimen y en la otra lo que se explica es el otro crimen, porque aquí es muy curioso. El otro día me llegó un mensaje de una lectora que me dijo: cuando me presentaste el libro dijiste que tenía una trama negra, y dijo: no es cierto, es al revés, es una película que está disfrazada de no novela negra, pero es una novela negra. Y dice: pocas veces he visto más asesinos en una novela. Claro, porque recorre la mitad del siglo XX y recorre 3 continentes. No fue una época muy aconsejable. Probablemente el siglo más asesino de toda la historia de la humanidad. No solo por la cantidad de asesinos de masas, sino porque para sobrevivir muchas personas que no eran, como decía Raymond Chandler, profesionales del crimen, tuvieron que hacerse profesionales del crimen. Empezamos con el extraperlo, pero es que después suceden multitud de fechorías y el cruce de estos personajes con sujetos de muy poca confianza. Cuando presentaste tu anterior novela, Chancoro, tú decías, hablabas de influencia de autores, nombrabas algunos anglosajones, y yo me acuerdo que te pregunté que a mí me parecía que más bien tienes una influencia muy grande, no solo del boom, sino del pre-boom. La forma de escribir, el lenguaje usado, la melodía, el ritmo que usas, a mí me recuerda mucho más a la escritura hispanoamericana, no solo del boom, sino previa. Bueno, ¿cuáles serían esas fuentes, aparte de que estudiaste en Cuba? Bueno, las fuentes son las que todos los que vivimos, no solo el boom latinoamericano, aquí se ha hablado de grandes nombres, Guillermo Cabrera Infante, Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, se ha hablado de Rulfo también, de Carlos Fuentes, pero yo me voy también al uruguayo Enrique Strázulas, por ejemplo, me voy también a los poetas y a las poetisas, me voy a Dulce María Loinaz, pero sobre todo me voy a una literatura latinoamericana en la que la experimentación, la frondosidad verbal, la capacidad para el juego, la capacidad para la musicalización de la literatura alcanza cumbres sin precedentes en nuestra literatura, hasta el punto de renovarla por completo. Para mí, por ejemplo, uno de los maestros clarísimos, ya entrando directamente en la literatura cubana, es Alejo Carpentier. Es imposible construir, yo creo, que la literatura latinoamericana contemporánea, no solo la cubana, sin la musicalidad de del autor de Concierto Barroco, por ejemplo, o el recurso del método, sin ir más lejos. Sí, yo también estaba pensando en Urlar Pietri y algunos autores así tremendamente interesantes. En el desván de las caracolas hay un juego con el tiempo. En efecto. Eso viene dado también por la propia naturaleza de la narración latinoamericana que me influyó, porque uno de los aspectos que más me cautivó y que he intentado llevar a la narración es esa concepción de un tiempo fluido en el que no nos acercamos a los hechos como te acercas a un espejo que se ha roto en 1000 pedazos. No. En el caso de ellos logran que el tiempo sea un espejo vivo, fluido, denso, que es capaz de ofrecernos múltiples facetas, pero sin que haya una mínima grieta en él. Fíjate, yo pondría como ejemplo quizá el relato en el que más me he mirado para intentar aproximarme a esa fluidez del tiempo, es precisamente El retorno a la semilla, de Alejo Carpentier, donde hace incluso un juego en el que hace progresar la historia cuando realmente va hacia atrás en el tiempo. ¿En el desván de las caracolas hay tiempo para el amor? Por supuesto. De hecho, yo creo que no hay ningún crimen a veces
que se viva con más intensidad que una historia de amor. Que se lo digan a Romeo y Julieta. Pero Romeo y Julieta... O que se lo digan al príncipe Hamlet. Pero bueno, Romeo y Julieta, lo difícil hubiera sido que hubieran seguido juntos 30 años. Suicidarse por amor con 15 es más fácil. O a lo mejor eso hubiera sido otro tipo de crimen. Hubiera sido otro tipo de crimen. A mí me sucedió una cosa muy curiosa en la Feria del Libro de Valladolid, y es que décadas después apareció uno de los protagonistas del libro. Y te vino a saludar, os disteis un abrazo y te llamó por tu nombre de hace 40 años. En efecto, sucedió porque una de las anécdotas en las que se basa la historia es un concepto canario, que es el de la mano prohibida. Y es que durante cierto tiempo, cuando alguien cometía un crimen, aunque ese crimen fuera considerado justo y no fuera punible por la ley, sin embargo el peso de la culpabilidad estaba ahí. Y entonces a ese hombre, a esa persona, se le daba la mano prohibida. Esto es, no podía volver a utilizar la mano con la que había cometido el crimen en toda su vida, aunque no estuviera manco. Y él, este chico, compañero mío en la facultad, que se llamaba Antonio, a través de su abuelo conoció una historia de esas, un hombre que tenía la mano prohibida. Me llamó muchísimo la atención porque pocas veces he visto una metáfora tan plástica de lo que es el peso de la culpa a lo largo del tiempo y cómo el pasado se hace presente constantemente porque te está dando la mano todos los días. Lo tienes en la piel presente. ¿Qué sucedió en la Feria del Libro de Valladolid? Pues que cuando yo escribí por primera vez esta historia, me sentía culpable de haberle tomado la anécdota a Antonio y no lo podía encontrar y no me acordaba de su apellido. Entonces lo único que se me ocurrió para reconocerle fue que el personaje se llamara Antonio, y el personaje de Antonio el Canario es uno de los pilares fundamentales y un gran protagonista de la novela. ¿Qué sucedió? Pues que 30 años después, de repente Antonio el Canario apareció en medio de la plaza para felicitarme y lo primero que me dijo es: ¿pero cómo es posible? ¿Te acuerdas de aquella historia? Bueno, ¿pero acaban todos muertos o alguien sale con vida? Es una interesante pregunta. Hay un personaje en la novela que sobrevive al campo de concentración de Auschwitz, Héctor Paz, probablemente uno de los mayores testigos de los múltiples asesinatos y crímenes que se cometen en el siglo XX y que están reflejados en la novela, que dice una expresión cuando llega el momento del día de la liberación del campo, que dice: nadie salió vivo de Auschwitz. Yo creo que nadie salió vivo, y en esta novela de alguna manera nadie sale vivo, porque todos tienen que morir un poco para lograr resucitar. Porque esta es una novela también de resucitados. Pero si no me equivoco, ¿alguien se va a reencontrar en un hospital de Valladolid o es una ilusión óptica que he tenido yo leyendo el libro? No es una ilusión óptica. Como todo tiempo vivo, el pasado que no se resuelve siempre acaba regresando, como el cobrador del frac, a cobrar su deuda. Y esa deuda en esta novela se cobra en el hospital, en la antigua residencia hospital de Valladolid, cuando los mismos personajes que se separaron por culpa de aquel crimen tornan a encontrarse muchos años después para decirse las verdades del barquero. Porque hay muchos crímenes en esta novela, hay crímenes sangrientos, pero sobre todo hay un crimen que se produce con muchísima frecuencia, que es cómo la memoria puede llegar a matar al pasado. Ya, vamos a ver, la memoria. Ahora estamos mucho con la memoria histórica. Yo de lo que menos me fío en un ser humano es de la memoria. Primero, porque la memoria te puede engañar, y segundo, porque tú puedes engañar a tu propia memoria. Por a supuesto. mí me parece que pasa algo de eso aquí. Sí, sin lugar a dudas. De hecho, la memoria, si algo la caracteriza, es que es un relato del presente. Tú construyes tu pasado y la huella de tu pasado desde el momento en el que estás recordando, en el que estás relatando. Yo siempre pongo un ejemplo que es el mejor modo que tuve de aprender cómo se construye la memoria. Una de las matriarcas de mi familia, mi tía Concha, cuando ya era la única superviviente de todos los hermanos, nos reuníamos a celebrar su cumpleaños en su casa, y todos los años, invariablemente, durante décadas, contaba la misma anécdota.
y nunca contaba la misma anécdota. Unas veces era el protagonista mi padre, otras veces era el protagonista un tío mío. Sin embargo, y esto es lo más interesante, la relación entre la memoria individual, que está constantemente siendo reescrita y revisada, y la memoria colectiva. Toda la familia habíamos decidido aceptar que el relato de la tía Concha era la verdad. Lo que me hizo reflexionar mucho acerca de este libro y acerca de cómo construimos la memoria colectiva. La memoria colectiva no puede ser una manta que solo abrigue a una persona. Tenemos que lograr que sea una manta que nos cubra a todos. Toma metáfora. ¿Para qué tipo de lector estaría El desván de las caracolas? Porque es una novela que te pide sumergirte en ella. Hay novelas que las puedes leer pasando por encima, y yo creo que esta te incita a profundizar en ella y te lleva a reencontrarte contigo mismo incluso. Yo creo que es para un lector que sea un lector de verdad. Yo siempre entiendo perfectamente la gente que disfruta y que se acerca a la literatura con una expresión que yo he aprendido a detestar, pero es mi opción, que es que a mí lo que me gusta es que me enganche. Yo no busco lectores pez. Yo no tiro la caña con la esperanza de que alguien pique. Yo quiero que me acompañen en el viaje, y como compañeros de viaje, si el viaje va a ser esto agreste en algunos momentos, plácido en otros, tiene que ser un lector que esté dispuesto a caminar junto a mí, no alguien a quien yo le lleve a rastras. Entonces, en ese sentido, yo creo que es para cualquier lector que reúna 3 características. La primera, sea un lector que le guste indagar, que le guste descubrir, que le guste llegar hasta el final del secreto, que le guste llegar hasta el final de la cumbre, aunque le haya costado subir, porque solo él desde allí va a ver una vista que nadie más puede ver. Segundo lugar, un lector que no solo lea, sino que escuche, porque esta es una novela para ser escuchada, para ser leída, como decía Flaubert, en alto. Porque la resonancia, la musicalidad de la palabra juega un papel fundamental en su desarrollo. Y en tercer lugar, es para un lector al que le guste descubrir nuevos espacios, aproximarse a rincones donde a lo mejor la historia no ha iluminado lo suficiente. Que sea un lector, en definitiva, que tenga sentido del riesgo en la literatura, que le apetezca descubrir aspectos nuevos. Y ya para acabar te preguntaría, más o menos, en El desván de las caracolas, ¿entre qué años transcurre? Entre el 1941 y 1999, la segunda mitad prácticamente entera un poco más del siglo XX. ¿Por qué? Porque en 1941 es cuando se produce este suceso en el mundo del extraperlo que separa a estas personas, y en 1999 es cuando se vuelven a reunir y reconstruyen la memoria de lo que han sido sus vidas, pero para lograr reconstruirla, para lograr restañar esa herida, tienen que iluminar ese suceso que ninguno de los 3 ha querido recordar jamás, y sobre todo que cada uno de los 3 recuerda de una manera distinta. Por cierto, antes de acabar me gustaría decir en nombre de todo el equipo de MR Editor que el 1 de julio moría Ismail Kadaré, uno de los verdaderamente grandes escritores del último siglo, y ha pasado casi como si nada hubiera sucedido nada. Así que bueno, desde aquí también un momento de recuerdo para Ismail Kadaré, aunque no sea hablar de tu libro en El desván de las caracolas, pero como vemos que se habla, todo el mundo sabe mucho de todos los autores del planeta, pues aquí vamos a dejar por lo menos el recuerdo de un autor que sí que es importante de verdad. Sí. Y para acabar, porque nos dicen que sí que tenemos que ir acabando, ¿alguna pregunta? Sí. ¿Querías preguntar algo? Sí, cuéntanos. Sí, la que estabas levantando la mano. Pregunta. Te tocó. Bien, obviamente conseguirlo es después de hacer muchas millas literarias y de tener la fortuna de encontrar a editores como Miguel Ángel y como Vera, que hayan sido capaces de arriesgarse con una novela que no es de las que pesca a los lectores, sino para lectores a los que les gusta nadar en aguas profundas y arriesgar, ¿no? Para mí ha representado muchísimo, como representó ir a la Feria del Libro de
de Madrid, pero como representa siempre ir a las ferias del libro pequeñitas que se construyen con un esfuerzo descomunal. O como lo mismo que ha representado también descubrir en pequeños lugares a clubes de lectura que son capaces de abanderar la resistencia a eso que está sonando ahí fuera y que constantemente está intentando apagar la voz, sobre todo las voces nuevas, de la gente que no solo quiere contar sus propias historias, sino que quiere prestar la voz a nuevos lectores para que esos nuevos lectores a su vez hagan suyas, se apropien de esas historias y las permitan crecer y prosperar y construir un mundo en el que la palabra vuelva a ser no solo una llave para la imaginación y para el descubrimiento, sino una llave esencial para el entendimiento. En ese sentido no cabe duda de que venir a la Semana Negra es, además, para mí un bautismo, porque yo cuando empecé esta novela en concreto, yo no pensaba que era realmente una novela de género negro. Era muy consciente de que había una trama que tenía que ver con quizá lo más clásico del género negro, un crimen, una serie de personas que huyen de ese crimen y después el recuerdo que sería la investigación y cómo personas normales en un siglo asesino son capaces de convertirse, aunque solo sea para sobrevivir, a su vez en criminales, en asesinos. Pero lo curioso es que al cabo del tiempo he ido viendo que era mucho más negra de lo que yo pensaba, pero no negra simplemente porque aborda momentos desoladores de nuestra historia y de la historia personal de los protagonistas. Negra porque realmente lo que me ha permitido es entender una frase que yo cito de Émile Cioran, que uno de los mejores filósofos que hemos tenido en el siglo XX, que decía: la misión del tiempo es matarme y la mía, a mi vez, es matarle a él. Y concluye: se está bien entre asesinos. Bueno, bien. Ya lamentamos a los que estáis levantando la mano porque queréis hacer alguna pregunta más, pero tenemos que acabar, ya nos indican que el tiempo ha acabado. Jesús Salviejo, es tu primera presencia en la Semana Negra de Gijón y espero que el resultado del desván de las caracolas va a satisfacer al público lector. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Miguel Ángel. Y gracias a la Semana Negra de Gijón. Gracias.